Millones de contagiados por rebrote de COVID-19 en China. Pastor evangélico es atacado con ácido por predicar la palabra en el país de Uganda. Un alto funcionario de la salud china estima que 250 millones de personas se contagiaron del COVID-19 en el país en apenas 20 días. La información fue dada a conocer por el medio Financial Times. La cifra representa el 18% de la población del país asiático. Con un alto crecimiento en contagio del COVID-19, China está viviendo el peor rebrote de la historia desde que comenzó la pandemia en el año 2020. La autoridad sanitaria china estima que unos 250 millones de personas, el 18% de la población, se contagiaron del coronavirus en apenas 20 días del mes de diciembre, cuando el régimen de Beijing comenzó a flexibilizar su política de cero COVID. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso el medio Financial Times, las estimaciones afirman que solo el pasado martes unos 37 millones fueron confirmados con el COVID-19 positivo. La cifra representa el 2% de la población, informó, dado a conocer por Financial Times. Fue revelado por Zhang Yang, subdirector del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades, una reunión informativa sobre la sanidad cerebral este miércoles, según la fuente del medio británico. La OMS advierte a China que hay que hacer más test y más pruebas COVID para detectar y mayor control a la población para prevenir más contagio, afirmó. Su afirmación que el ritmo de contagio en el país según aumento, y estimó que más de la mitad de la población de Beijing y Shenyang ya está infectada, dijeron la fuente de Financial Times. El brote en China tiene lugar luego de que el régimen decidiera abandonar este mes su política de COVID-0, que incluía pruebas masivas, cuarentenas obligatorias y cierres estrictos. Pero el pueblo chino se cansó de largas cuarentenas. 2 años en cuarentena, el pueblo chino ya se rebeló en contra del gobierno de Xi Jinping y se han venido presentando protestas a nivel nacional en contra de la política COVID-0. Las cifras divulgadas por su contratante en los datos publicados por la Comisión Nacional de Salud informó que solo 62.592 casos sintomáticos de COVID-19 en los primeros 20 días de diciembre. La semana pasada China dejó de intentar contabilizar públicamente el número total de infecciones después que las autoridades registraran la prueba de COVID, según Financial Times. Por su parte, Estados Unidos quiere que se aborde el aumento de casos de COVID-19 en el país de China, al entender que suscita preocupación a nivel mundial por la posibilidad que surja una nueva variante del coronavirus. China está siendo azotada por un rebrote de COVID-19 que tiene al borde del abismo al país asiático. Desde que comenzó la pandemia en el año 2020, vemos que China en estos últimos meses está sufriendo un rebrote de COVID-19 nunca jamás antes visto. Más de 250 millones de personas fueron infectadas en tan solo 20 días. China, y con su política de cero COVID, ha venido implementando estrategias para contener el COVID-19, con cuarentenas estrictas y cierres temporales en diversas localidades y en diversas ciudades de China. Hay un alto índice de contagio en el país asiático que tienen alerta a los países a nivel mundial. Las autoridades sanitarias ven con preocupación lo que está sucediendo en China y el aumento bastante relevante en los casos del COVID-19.
Esto nos debe entender que el COVID-19 no se ha terminado. En muchos países han flexibilizado sus normas y su contención del COVID-19, bajando las restricciones y dándole libertad a la población mundial. Vemos que el mundo en el 2020 sufrió la peor crisis sanitaria de su historia, con un encierro total a la población mundial en todos los países que sufrieron el abate del COVID-19. Y la cifra de mortalidad se espera que en China ascienda a un 50% desde su comienzo en el año 2020. Se está viendo bastante preocupación con este aumento bastante relevante de casos de COVID-19 en el país asiático. En apenas 20 días, 250 millones de personas sufrieron el contagio del COVID-19. En muchos lugares del mundo se están exigiendo el tapaboca en grupos de más de 15 personas. La población mundial está preocupada porque se cree y se prevé que van a venir de nuevo los encierros en muchas partes del mundo. Se van a venir cuarentenas estrictas. Por eso hay muchas personas y muchos países preocupados por lo que está ocurriendo en China, porque se está viendo un significante y bastante aumento de los casos de COVID-19 que tienen alerta a las autoridades sanitarias. Pero estamos contemplando que estamos viviendo los últimos años y los últimos tiempos y el fin de la era y el fin de los últimos días. Porque el pueblo del Señor Jesucristo tiene que estar percibido en las cosas que están aconteciendo a nivel mundial. El Señor Jesucristo en su palabra, en el Evangelio el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 7 en adelante, el Señor Jesucristo estipuló que vendrán peste, rumores de guerra, habrá temblores y terremotos en diferentes lugares del mundo. Eso es lo que se está contemplando en los últimos tiempos antes que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Pero muchas personas pensaron que el COVID-19 ya había desaparecido, que ya se había exterminado. Vemos un alto aumento de casos en el país de China. Casi 250 millones de personas se infectaron del coronavirus con este nuevo rebrote que tiene el país en alerta y en preocupación. Jesucristo viene pronto, el arrebatamiento de la iglesia es pronto. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Bendiciones. Después de negarse a dejar de evangelizar, un grupo de musulmanes atacó al pastor. El pasado 22 de diciembre, extremistas musulmanes tendieron una emboscada con ácido al pastor Frank Matusavi de Ambara, en Uganda. El pastor quedó con mala visión en un solo ojo y dificultad para comer debido a las quemaduras. Todo esto sucedió luego que el pastor predicara durante un sermón vespertino en una iglesia en el área de Kusabi, en Kampala. Un extremista musulmán que se hizo pasar por una de su congregación lo saludó, lo elogió su sermón y le pidió que lo llevara al área de Busaga, al oeste de Kampala occidental. Abro comillas. Al salir del vehículo aparecieron 3 hombres vestidos con atuendo islámico y sacaron una botella y comenzaron a rociarme por la ventana mientras gritaban que yo era un enemigo de su religión y un engañador que no era digno de vivir. Cierro comillas, comentó. Además, según el pastor, recibió varias llamadas amenazantes para que dejase de predicar en Uganda. Abro comillas, hemos estado monitoreando sus actividades malvadas para cambiar a nuestros miembros al cristianismo. Que sepa que tu vida está en riesgo, decía uno de los mensajes enviados al pastor.
Después de todo esto, el pastor afirmó que se había tomado muchas precauciones, pero no esperaba que los musulmanes asistieran a los servicios vespertinos como cristianos. Matusavi todavía está luchando por recuperarse y no puede denunciar el accidente a la policía. El ataque es el último de serie de repercusiones en contra de los cristianos en Uganda. Se está viendo una persecución al cuerpo de Cristo en estos últimos tiempos, porque estamos en la recta final. Nuestro Señor Jesucristo claramente lo expresó en la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 31, que dice lo siguiente: porque si el árbol verde hacen estas cosas, al seco, ¿qué no hará? Lo expresó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Se está persiguiendo la iglesia de Dios, se está persiguiendo el cuerpo de Cristo. Se han levantado falsos testimonios contra muchos hombres de Dios y también ataques contra la congregación. En el país occidental y en el país asiático es difícil predicar la palabra de Dios. En el caso de China, en el Medio Oriente y en África, los cristianos son perseguidos, encarcelados, torturados y han quemado iglesias con los miembros en el interior. Se está viendo que en los últimos tiempos se está persiguiendo el cuerpo de Cristo. Eso mismo vivieron los apóstoles en la iglesia primitiva, cuando fueron perseguidos y encarcelados, en el caso de Pedro y en el caso del apóstol Pablo, que fueron encarcelados por predicar el mensaje de salvación. Este pastor fue amenazado para que dejara de predicar y de evangelizar. Fue amenazado y fue atacado con ácido en su rostro por extremistas musulmanes que querían que el pastor no predicara y no llevara el mensaje de salvación. Estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo una persecución del cuerpo de Cristo en la recta final. Así que si usted está viendo este noticiero profético, te quiero decir, querido amigo, querido hermano, que el Señor Jesucristo viene pronto. La iglesia del cuerpo de Cristo está siendo atacada, perseguida en este tiempo final, porque Cristo viene pronto y este pastor fue atacado, fue perseguido, fue atacado con ácido en su rostro. Esto es unos tiempos apocalípticos. El cuerpo de Cristo debe estar más unido que nunca, porque la iglesia del Señor va a ser perseguida, atacada. Algunas personas van a entregar su vida por el evangelio del Señor. Y si usted es una de esas personas que está siendo perseguida, atacada, cuestionada por la fe, no se preocupe, que el Señor Jesucristo está con usted. La presencia de Dios lo va a guiar y lo va a guardar, porque estamos en los últimos tiempos. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos en su próximo noticiero profético, fin de los tiempos. Bendiciones.